Mis amigos, bienvenidos a su programa Portafolio Económico. Agradecido de Dios y de ustedes que nos dan sintonía, nos dan seguimiento en cada programa. Acompañado de nuestras chicas económicas, Ginette Liberato y Susana Fría. Ginette, ¿cómo está? Agradecida de Dios, como siempre, por estar en otra entrega más, donde le prometemos a nuestros amigos televidentes un programa con mucho contenido que sabemos que no se van a mover de sus pantallas. Susana, ¿cómo está esta semana? Dándole gracias a Dios, al igual que Ginette y todos nuestros amigos televidentes, por permitirnos estar en una nueva entrega de nuestro programa Portafolio Económico. Y además estamos en un mes donde obligan al presidente de la República a rendir cuentas, ¿verdad? Hablar de su gestión, de los temas que están en agenda, ¿verdad? Y muchas interrogantes. Muchas expectativas, sí, Basilio. Le preguntan al presidente si va, si no va, entonces, y él dice que se esperen a marzo. Que se esperen a marzo. Si será su último discurso, si hay otro discurso, si se reelige, si se aprobará si la Constitución se podrá, ¿verdad?, adecuar a este nuevo deseo de algunos de sus seguidores. Tenemos que esperar, como bien dice nuestro presidente. Pero hay una encuesta ahí que Luis Abinader va en coche. Con cualquiera que se lo pongan, no, ya se ganó, lo lleva. Ya ganó, según esas encuestas. Las encuestas, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos. Conozco a alguien que dice que las encuestas, el que paga la encuesta, digo, en el buen sentido de la palabra, ese es el ganador. Sí, le dan los puntos a favor. Le dan los puntos. Las encuestas son instrumentos científicos a los cuales yo le tengo muchísimo respeto. Además también van a depender en el momento que se tomen, que se midan. O sea que probablemente, ¿verdad?, en un escenario donde el presidente de la República y el presidente del partido están en una definición de roles. O indefinición. Exactamente, entonces probablemente eso le dé una ventaja al hijo de don Trujillo, pues entonces... Que de hecho, en esta semana, Basilio, perdona que te interrumpa, está en campaña, tirado a calle el medio, como decimos en buen dominicano. Pero está cogiendo sol, porque coger para la frontera, hacer campaña... Es guapo. Y en eso es difícil. Sí, hay que esperar a medida que vaya avanzando el tiempo para ver qué nos van a traer estos medios. Sí, pero como esos no son nuestros temas, sino, ¿verdad?, los temas económicos. Vamos a hablar entonces de los salarios, que es un tema que ha estado en la semana bastante caliente. Muy activo. ¿Qué te puedo decir de los salarios, Basilio? Se está proponiendo un 30%, un aumento de un 30% a los salarios. ¿Qué decir en relación a este tema? Se habla de un nuevo sector que, dicho sea de paso, hace tiempo que no es favorecido. Con los últimos salarios que hemos tenido, reajustes o aumentos salariales, han estado vinculados a sectores específicos. Han estado muy vinculados a sectores específicos. Esto es para la clase privada única y exclusivamente. El 25 de marzo se reúne el Comité Nacional de Salario, nuestros empresarios, ¿verdad?, que son los afectados como directamente o indirectamente con ese tema, pues ese comité va a recibir una contrapropuesta para comenzar los trabajos de definición y análisis de los salarios. Que de hecho, fíjate que un 30% es poco. Sí, sí. Es poco desde el punto de vista de la canasta familiar, el costo de vida. Y del mismo salario mínimo en sí. Mismo salario mínimo. Porque realmente hablar de que un salario mínimo 15.447.000 pesos, pues evidentemente que eso es una partida de ingreso muy limitada para una familia, y sobre todo cuando comparamos con el dólar, por ejemplo, si nos fijamos y hacemos una comparación de 10 años atrás con respecto a la tasa del dólar, vemos que hay la inflación
esa tasa cambiaria se ha tragado esa ecuación de equilibrio del salario mínimo. O sea, que cuando lo miramos por ahí, definitivamente es un porcentaje que resulta hasta poco. Sí, ahora, es poco. cuando lo vemos en el impacto a los sectores específicos y sobre todo, por eso nosotros decíamos en un programa anterior, que el tema de la clasificación de las empresas o reclasificación es un tema urgente. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la tabla de medición que tiene nuestra ley laboral es una tabla de medición que es desde el 92, o sea, desde el 92. Entonces, hay cosas que hay que modificarla, pero urgentemente. ¿Por qué? Porque es una escala que te dice que de 4 millones de pesos que tú tengas en instalaciones o en inventario, 4 millones de pesos, tu escala son 15,000 y pico de pesos. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, tú tienes una empresa de transporte y un camión, por ejemplo, una retroexcavadora, por ejemplo. Vamos a suponer que tú haces servicio, en el área de construcción, hace excavación y tiene una retroexcavadora y solamente el arresto te cuesta 4 millones de pesos. Entonces, una empresa que tiene 2 equipos ya califica para estar en el último umbral. Entonces, eso hay que revisarlo. Sin embargo, probablemente hay otra empresa que es de servicio y no tiene instalaciones, no tiene inventario, pero te produce 100 millones de pesos. Y ese entonces puede estar en la primera o la segunda escala, o sea, con un salario de 9,000 pesos en la escala mínima, o de 11,000 pesos la siguiente escala. Entonces, fíjense cuál es la distorsión que nosotros tenemos y por qué es tan necesario revisar esos temas que tienen que ver con las escalas, los niveles de inventarios y de instalaciones. Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan, hay empresas que no tienen activos, o sea, no tienen un local comercial, están alquilados, y no hay una cuantía de poder medir esas instalaciones. Pero ¿qué sucede, Ginette? Que si tienes una empresa que si tiene inventario, por ejemplo, tú tienes, por decirte algo, un pequeño dealer de vehículos, y con 5 carros que tú tienes, ya tú tienes 4 millones de pesos. 4 millones de pesos o más. Entonces, pero probablemente ese dealer tiene un vendedor, este es dueño, y entonces califica como si fuera una gran industria, como una cervecería nacional dominicana, como un Mercasí. Entonces, como que hay que balancear un poco ese tema para llevarlo a su justa dimensión y poder beneficiar a ese empleado, a ese trabajador, que en definitiva es lo que debemos perseguir en cualquier pretensión de... Sí, es lo que se ha estado planteando, de que primero se haga la reclasificación, de manera que las pequeñas y medianas empresas no se vean afectadas, porque a medida que se hace la aprobación de ese 30%, muchas pequeñas empresas se van a ver afectadas con esos aumentos, en virtud de que, como tú dices, no tienen un inventario o su balance no llega al monto establecido, por lo cual muchas se pueden ir a la quiebra. Y entonces un tema, Susana, que es el tema donde tú te manejas, porque tu área de especialización es el área laboral. El tema laboral, el área de contratación, la generación de empleo, los empleados. Siempre abogo por la parte de los empleados. Va a ser el más afectado porque simplemente entonces la contratación se va a restringir, se van a reducir, van a haber despidos y muchísimos despidos, ¿no? Van a haber desahucio, terminación en buen dominicano de estos contratos de trabajo. Y hay otro elemento, el Estado Dominicano hace cierto tiempo que está tratando de desarrollar pymes y mipymes, o sea, generando fuentes de empleo, que lamentablemente el Estado de manera directa no lo genera. Hay otro elemento también en relación a este 30%, que estoy completamente de acuerdo contigo, Basilio, y es que es insuficiente. En esta semana estuvimos oyendo algunas declaraciones, es una época donde todo el que quiera hablar ha hablado del tema, con conocimiento o simplemente defendiendo sus intereses, Basilio. Y es que nuestra canasta familiar hace tiempo que no se sabe a ciencia cierta qué cuesta. Recientemente de la Fundación Juan Bosch, no recuerdo bien el nombre,
se publicaron unas informaciones de que está alrededor de 46,000 pesos. El sueldo mínimo, sectorizado o no, no llega a 20,000 pesos. Y estamos hablando de una canasta familiar mínima, con productos mínimos de 46,000 pesos. ¿Y a quién le creemos? ¿Y dónde va a ir esa clase? Es que el dato, por ejemplo, fíjate que el dato viene del Banco Central. Del Banco Central, que es creíble, quien da la cifra, pero es que hay una realidad, o sea, cuando es un tema muy de realidad social, o sea, sí, cuando muy país, Basilio, muy claro, país. Y cuando tú te colocas en un supermercado, por ejemplo, o suma tu consumo de un colmado, te das cuenta de por dónde andan las cosas. Al final de cuentas, cuando uno piensa en ese que está por debajo del umbral, como dice el estudio de la Fundación Juan Bosch, de que hay un 46% que está por debajo de esa escala de pobreza, entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es entonces el enfoque que hay que darle a todo esto para poder subsanar de manera mediana la situación? Buscar llevarle un equilibrio. Fórmulas y desarrollar estrategias para que esta cosa cambie. Aquí hay muchos temas que hay que ver con estos temas de salario. Y es que cuando uno mira, por ejemplo, a la clase política y mira ciertas áreas de la clase política, por ejemplo, mira un congreso, mira el área de los ayuntamientos, los regidores, y tú ves cómo los salarios de esta figura entonces rondan en un extremo hacia el lado contrario. Entonces eso lo que hace es que presiona todo lo que tiene que ver con toda esta discusión. Basilio, y rompen con un principio básico de trabajo, y es la equidad. Así es. Yo creo, por eso yo pienso... Y es la equidad, Ginés, Basilio, es la equidad. Porque esa misma, Basilio, perdona que te interrumpa, esa es la misma presión de la que tú estás hablando. Y cómo aquellos ganan tanto o bien y yo gano tan poco. Esa es la presión social que tiene el pueblo dominicano. Que no da para nada. Lo grande de esto es que si ustedes se fijan en esta discusión, la clase política no deja solo a los empleados. O sea, empleados y empresarios están solos. El pleito es entre los empresarios y los sindicatos. Y yo bien, gracias. Y yo voté por un senador y voté por un diputado. O sea, me siento solo. Yo pensé que la percepción era mía sola, Basilio. En ese sentido. Es que ahí es que viene. No están participando. No, ellos no participan. No se siente su presencia. Exactamente. Entonces, y nos gustaría que se involucren. Que se involucren, porque ellos me representan a mí. Y el otro elemento, el Estado Dominicano es el principal empleador. Así es. Es el principal empleador, es el Estado Dominicano. Y tú mencionaste un tema, los sindicatos, o un sector, mejor dicho, los ayuntamientos. Sindicatos y ayuntamientos. Los ayuntamientos son empleados públicos, los empleados de los ayuntamientos son empleados del Estado Dominicano, y esos salarios, ese sería otro tema de programa, básicamente. Así es. Yo creo que realmente la discusión y la propuesta está planteada. Lo que hay que ver es todo ese involucramiento o ese encadenamiento que esto produce, porque por ejemplo, una vez hay un aumento de salario, pues también se incrementa el gasto o el pago en la tesorería de la Seguridad Social, que evidentemente no es solamente un 30, cuando aumenta un 30 tiene que pensar en un 45, 48%, entonces a nivel de tu carga para ese renglón. O sea que yo creo que hay que verlo todo, hay que ver ese sector PYME, que es bien afectado cada vez que hay una decisión o una disposición con los incrementos en materia salarial. O sea que yo creo que hay que mirar todo el conjunto de cosas y avanzar los demás temas que están engavetados, o sea, como ese tema de la reclasificación, el tema de la propuesta de la recomposición hacia la PYME, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, Susana, con respecto a algunas actividades que hemos participado con el viceministro de Industria y Comercio y MIPYME. O sea, yo creo que hay todo un plan, lo que pasa es como que las cosas están un poquito enganchadas. Así que, mis amigos, nos vamos arriba y regresamos con otros temas de interés que han estado en el ambiente y en la palestra en esta semana.
realmente está... Mis amigos, seguimos aquí en Portafolio Económico. En esta semana hemos recibido algunas disposiciones del Poder Ejecutivo. Dentro de ella está la Ley 17 de 2019, que tiene que ver con el tema del comercio ilícito. Esta ley tiene una relevancia capital porque ataca áreas sensibles que tienen que ver con el tema de salud y impone penalidades, tanto económicas como, ¿verdad?, como de carácter ya penal, la violación hacia lo que tiene que ver con la falsificación de tabaco, medicamentos y ron, bebidas alcohólicas. Yo creo que esto había una figura en el Código Tributario que penalizaba lo que era este crimen, diríamos, lo veía desde el punto de vista fiscal, pero ahora se le ha dado una connotación mucho más, diríamos, mucho más fuerte, y es que tiene ya una materia penal, porque siempre, por ejemplo, lo económico estaba ya en la figura del Código Tributario, que te penalizaba por cualquier operación de ese tipo que se detectara. Inclusive, si ustedes recuerdan, en un programa anterior mencionábamos un caso de un contribuyente que fue sometido, donde se le vinculaba al tema de negocio de bebidas alcohólicas clandestinas. Sí. Y fíjese que eso parece que estimuló a que este proyecto, que fue sometido por el senador Charlie Mariotti y Paliza de Puerto Plata, el cual se logró aprobar. En ese mismo orden vimos unas declaraciones de las farmacéuticas que dan su visto bueno. Sí, también la Asociación de Comerciantes y Empresarios también da su aprobación y dice que esto va a ayudar a eliminar la competitividad desleal. Y también, Basilio, el tema del pueblo, de la salud, la garantía del pueblo de que usted va a una farmacia y va a comprar el medicamento que le recetó su médico, el medicamento que debe usted usar para su tratamiento de salud. Realmente vender un medicamento falsificado, adulterado, es un crimen. Sí, de hecho, muy de acuerdo con la penalización de estas prácticas, que no son humanas. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos años, a alguien se le acusó en un momento que lo descubrieron cambiándole la fecha de vencimiento a unos medicamentos. Realmente son de los hechos que motivan a que estas figuras pues puedan establecerse, y lo cierto es que nosotros tenemos que poner mucha atención a la cantidad de leyes que nosotros tenemos y la poca aplicación de ellas. Y yo creo que nosotros tenemos que procurar un Estado que sea mucho más eficiente en aplicar las leyes que tenemos, porque la verdad es que cuando, si bien es cierto que una ley es oportuna, pero cuando no se aplica, entonces esa ley no llena el objetivo. Yo creo que lo que nosotros debemos ver es eso, y en otros comentarios más adelante vamos a ver algunas consecuencias que nuestro país está, diríamos, enfrentando por no tener esa eficiencia en la justicia dominicana con respecto a la aplicación de la ley. Los controles. Así es. Sí, en ese mismo orden también vimos la semana pasada, tuvimos una alerta roja de parte de los Estados Unidos, y en esta semana es del Reino Unido, donde le están haciendo observaciones a los turistas que nos visitan de que tengan precauciones aquí en el país debido a la alta delincuencia que tenemos y las situaciones de inseguridad que estamos viviendo hoy en día.
lo cual nos sigue afectando. Aunque digan que todavía no ha tenido el impacto que debería de tener, eso nos afecta a nosotros como país, porque somos de los que tenemos mayor divisas. No, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de divisas a nuestro país. Hay otro elemento, el Señor no permita que el turismo baje de manera, ¿verdad?, de manera drástica con estas declaraciones. Es cierto, son ciertos los temas de inseguridad y todo lo que sabemos los dominicanos, pero detrás de estas declaraciones, señores, si usted se pone en el lugar de un turista, de un matrimonio, de una pareja de novios que tienen planificadas unas vacaciones, porque no todos los turistas que vienen a nuestro país son ricos, son empleados que se manejan, que se preparan, que se organizan y pueden tener un tema de vacaciones. Además que en Europa las vacaciones están muy influenciadas por el Estado. Hay políticas que de manera casi obligada contemplan el descanso de vacaciones. Entonces, si mi pareja y yo, si mi esposo, mi novio, mi hijo y yo nos estamos preparando en mi caso para venir a este país de vacaciones y usted oye unas declaraciones del Estado de no venir a determinado punto turístico, usted se lo piensa. Miren, usted se lo piensa porque, ¿verdad? Es un dinero que usted va a gastar y entonces usted me va a decir que usted va a venir de tan lejos como de Inglaterra a un lugar inseguro. Mijo, vamos a ver si podemos ir a otro lado. Mucho. Es algo que se piensa. Sí. Miren, hay algo que hay que ponerle atención. Y recuerden que nosotros en un programa anterior decíamos que más que salir en defensa de que no tenemos problemas de seguridad, lo que teníamos era que revisar cuáles son nuestros problemas de inseguridad. Y enfrentarlo. Para enfrentarlo. Y le voy a decir por qué. Cuando ustedes leen el documento del Departamento de Estado norteamericano, cita 4 figuras que a mí me llamaron grandemente la atención. Mire, ellos dicen que hay problema, hay riesgo de violaciones sexuales, sí, que tenemos una justicia incapaz de procesar los temas que tenemos y que tenemos un Estado que está incentivando el tema del narcotráfico. Entonces, cuando, o sea, que ellos alegan que la causa de la delincuencia y de los temas que ellos advierten están influenciados por esas causas. Entonces, fíjense que amén de toda lo que podamos nosotros argumentar, de lo que podamos defender, hay que poner atención a ese llamado. Entonces, cuando le sumamos a eso que menciona Ginette, de que el Departamento de Estado de Reino Unido, pues, hace un llamado a sus, ¿verdad?, a sus conciudadanos, ¿sí?, para que tengan cuidado ¿verdad?, al visitar un destino turístico como República Dominicana, pues entonces son de las cosas que nos llaman la atención porque nos da duramente en el turismo. Mire, sí, yo coincido muy poco con el presidente Hipólito Mejía. Y el presidente Hipólito Mejía ha dado una declaración en esta semana, óigame, que no tienen desperdicio. O sea, él dice, a mí eso me preocupa. Y eso debe de preocuparnos a todos los dominicanos. A todos los dominicanos, porque es una posición seria, claro, y responsable, sí, ante una situación. Así es. O sea, fíjese, Hipólito, a propósito de una actividad que tuvo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, justamente sobre el tema de seguridad, y yo creo que independientemente de la posición política, del rol político que se quiera jugar, yo creo que es un tema de mirar el beneficio país. Sí, porque si tenemos un tema en la baja del turismo, afecta a Luis Abinader en sus aspiraciones, afecta al presidente de la República, y al que llegue, afecta a Leonel Fernández, afecta a Hipólito en su aspiración. La economía en sentido general. Entonces, es un tema. Ginette, yo estuve la semana pasada en unas actividades y salió a relucir esos temas. La semana pasada todavía hablándose de las declaraciones del Estado norteamericano. Miren, esta semana, en esta los británicos hablan del tema. Pero hay un tema que coincido con Basilio y que me llama preocupación. El Estado norteamericano está citando un tema que se llama la impunidad. Y fíjese que en esta ocasión, según mi análisis,
el Estado norteamericano le achaca toda la responsabilidad al Estado dominicano de los grandes males sociales que tenemos en el país, y por lo que yo le alerto, ellos le alertan a sus conciudadanos que no vengan. Mire, hay un abogado, un abogado que pertenece a un staff, a un despacho legal en el Reino Unido, apellido Norris, que él hace una observación con respecto al tema del turista canadiense, del turista europeo. Fíjense que este turista tiene una condición económica distinta al turista normalmente norteamericano. Este turista pues tiene una condición que visiblemente es atractiva, económicamente hablando, se luce, prenda, su manejo es mucho más ostentoso, podemos decir. Exactamente. Entonces, él hace un llamado a que traten de manejarse de una manera bajo perfil para evitar llamar la atención, cualquier riesgo. Y yo creo que estas declaraciones rodando a nivel internacional definitivamente pues nos hace mucho daño, y yo creo que debe de activarse una estrategia donde rápidamente se evidencie que hay seguridad, que esos turistas pueden venir tranquilamente a nuestro país, porque fíjense que donde están colocando el riesgo es justamente en esos polos, y hay un elemento que ellos sacan a colación, y es el asesinato del fotógrafo el año pasado, y la violación a una canadiense también. Correcto. Entonces fíjense cómo dos hechos pueden servir para poner una alerta general, o sea, cuando probablemente son hechos muy aislados que pueden pasar en cualquier sociedad del mundo, pero por mala suerte pasó en nuestro territorio, en nuestro paraíso turístico, y nosotros tenemos que ser celosos con eso y defender ese paraíso, y el esfuerzo que haya que hacer, hay que hacerlo para proteger eso. Claro, que nuestras autoridades tomen las medidas correspondientes, en virtud de que la competencia, otros países utilizan estas informaciones para ello venderse, y entonces nosotros vamos a bajar. Así es, así es. Yo creo que ese tema pues debe de ser un tema de agenda A1 para el Ministerio de Turismo, para todos los estamentos de seguridad del país, para que sigamos nosotros creciendo con los buenos números que se han mencionado en este programa, Ginette, con las actividades que han sucedido en materia de turismo. Claro que sí. También vimos, Susana, una información, unas estadísticas que se presentaron con respecto al tema de la participación de la mujer en la parte agrícola. Sí. Vimos unas declaraciones de la Oficina Nacional de Estadística, donde cita un crecimiento de un 25%, habla de que las mujeres en un 25% son propietarias de la tierra, y por ejemplo las personas que somos de campo, como eres tú, Basilio, como soy yo, sabemos que esto no es al azar, esto se debe a que las mujeres nos empoderamos, Ginette, cada día más, y como en el rol de ama de casa, y nos toca trabajar la tierra, estar al frente de la familia. Por ejemplo, yo lo vi con mi abuela, cuando mi abuela enviudó, mamá se quedó al frente de la tierra, de la casa, del café y todo lo demás, y con altas y bajas pues sacó esa familia. Hay otro elemento, y es que nuestro presidente Danilo Medina tiene muy claro, y es que cuando a un pobre se le presta, para sembrar la tierra, para lo que sea, cuando un pobre decide tomar un préstamo, que no es muy común, óigame, usted puede tener la seguridad de que va a pagar ese préstamo. Y sobre todo se le presta a los pobres, Susana, pues vamos. Sí, Basilio, esas mujeres toman su préstamo, y desde el gobierno central se han desarrollado programas para micro y pequeñas empresas, mujeres emprendedoras y todo lo demás. En esa misma presentación están hablando de que
debe de haber un poquito más de equidad, porque las mujeres van en desigualdad para el momento de llegar a la tierra, incluso con los préstamos, la capacitación, no está a la misma igualdad que con los hombres. Entonces se necesita, porque se sabe que para impulsar la economía debe haber igualdad en ambos géneros. Sí, la verdad es que el tema de la mujer en la parte rural es un gran dilema, porque el problema está en que nosotros no tenemos como país, como Estado, no tenemos políticas que vayan a colocar posiciones de crecimientos económicos reales hacia esos sectores, y en este caso a la mujer, porque por ejemplo, fíjese que con diríamos, este diseño que tiene el presidente de la República de la visita sorpresa, diríamos que es la única ventana que ha encontrado, por ejemplo, la mujer. Ha podido impulsar para desarrollar sus propios proyectos. Correctamente, porque fíjese que nosotros tenemos problemas. Primero, si nosotros nos colocamos en la parte sur tú no tienes tierras, diríamos, en condiciones de poder desarrollar una agricultura, porque son tierras secas, son tierras altas. Y más ahora con esta sequía. Sí, más ese es otro elemento. Exacto. Algo que quizás venga a dar un resultado positivo, y es que, por ejemplo, Infotet está desarrollando algunos programas de capacitación, que ahí está. Lo que pasa es que hay que ver cómo, porque como que uno no nota esa vinculación. Hay que integrar. No nota esa vinculación, ¿verdad?, de integración de las instituciones hacia sectores, porque vamos a suponer, si bien es cierto que hay una estadística que está midiendo, está identificando que la mujer tiene una participación en la propiedad, entonces, ¿cuáles son las instituciones que están yendo en ayuda para que desarrollen capacidades productivas? Entonces, como que hay cosas que están faltando, porque de hecho, si vemos en las mismas estadísticas, cuál es el aporte que está haciendo, por ejemplo, la mujer a la economía dominicana. Exactamente. A la productividad en sentido como general. Propietaria, porque claro, el sector agropecuario es muy amplio. Sí, no, y Giné, este porcentaje que da la Oficina Nacional de Estadística no habla de la región, o sea, no es regional, habla a nivel nacional, habla del país. Y por ejemplo, si bien es cierto, Basilio, que el sur tiene características que todos conocemos, pero también está el norte, donde esta parte, entiendo que este estudio va más vinculado a estas tierras del norte, que son más productivas que las del mismo sur, que son las de la realidad que tenemos, y luego una parte de la tierra del este. Habría que ver si la estadística es hacia el que tiene tierra, porque si es la mujer que tiene tierra, porque ese es el otro elemento. Y un porcentaje alto. Sí, es un porcentaje muy alto, muy alto. Lo que tú pasa me dirás, Giné, cuando viene a ver, Giné y yo no vamos para allá. Claro. A producir nuestro propio proyecto. Y lo que pasa es que yo creo que nosotros debemos de exigirle a nuestros funcionarios que sean un poco más completos, más específicos en servir las informaciones. Por ejemplo, una cosa es que haya una medición de que tú tienes la propiedad, pero ¿cuántas propiedades están siendo productivas? O sea, ¿cuánto ¿Y cuál aporte? es tu productividad? Sí, ¿Cuál es tu rubro? Porque ahí viene, o sea, yo pienso que ahí están la importancia de la información, porque de hecho, inclusive, fíjense que el presidente tiene unos proyectos de titulación de tierra, porque el presidente sabe que una mujer, por ejemplo, que tenga una titularidad de esa tierra, es sujeto de ir a un banco para que le presten poniendo la tierra en garantía. Entonces, yo creo que ese estudio, muy valorado, deben de completarlo dando la cifra de esa tierra de las mujeres, cuántas están en producción. ¿Qué produce? Y ¿Qué produce? ¿Qué aporte tiene? Sería un dato muy importante. Que de hecho, si ustedes analizan los diferentes estudios que se están sirviendo a la sociedad, cuando usted ve el estudio que publica, por ejemplo, pro competitividad, sí. entonces, ese estudio lo podemos nosotros analizar
¿Y cuál es el porcentaje que ellos dicen? 4.32%, un en 17 crecimiento, años, en 17 años, En 17 años. 4.32%, versus un 25% del crecimiento de la mujer en la productividad, y como que 17 años, un 4.32%. Pero fíjese que los sectores que ese estudio menciona, que han participado en el crecimiento, son básicamente dos sectores. El industrial y el de servicios. Industrial y de servicio. Y esto está atado a la profesionalización de estos empleados y a la capacitación. Es que está atado un 4.32%. Esto busca desarrollar estrategias para que estas estadísticas puedan traducirse en la economía. Porque si crezco en la profesionalización en el área de servicio, claro, la economía tiene que reflejarse en la economía. Lo se debe crecer, tiene que reflejarse. Lo cierto es que hay que aterrizar toda esa cifra que se están sirviendo, porque cuando uno ve, por ejemplo, lo que el Banco Central anuncia como crecimiento, ¿verdad? Cuando uno mira estos estudios de manera paralelo, como que hay unas informaciones que no hacen sentido. Y ahorita tocábamos el tema del salario. Fíjense cómo hablamos de toda ese movimiento, ¿verdad? Y cuando miramos el crecimiento real, que es el que debe de llegar a ti de manera directa, o sea, porque es que el crecimiento, eres tú el que debe de percibirlo. Sí, claro. O sea, claro. Cuando tú puedes decir que puede adquirir un bien, que puede gastar un recurso, o sea, tú mides el crecimiento. Entonces, cuando eso no se percibe, o sea, porque no es un tema, decía alguien que lo más importante es la percepción, pero en temas económicos no es un tema de percepción. No es un tema de percepción. Es cuando te paras en una caja, en un supermercado, cuando te paras a echar combustible y tú dices, llena el tanque. No echa un galón porque tengo el temor de llegar al otro sitio. Así que son de los temas que son reales, no son percepción. Así que, mis amigos, como esto no es percepción, esto es un programa económico, nos vamos arriba y regresamos entonces en unos minutitos. Agradecemos como siempre su sintonía con nosotros, su programa Portafolio Económico. Y como no es percepción, como dice nuestro querido Basilio, para esta semana, debido al alza del petróleo en los mercados internacionales, en nuestro país, de acuerdo al Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, los combustibles presentan nuevamente alzas. Por lo que esta semana, del 23 de febrero al 1 de marzo, la gasolina premium se coloca a 217 pesos con 60 centavos por galón, subiendo 1 peso con 90 centavos. La gasolina regular se venderá a 202 pesos con 20 centavos, subiendo 2 pesos. El gasoil regular tiene un alza de 1 peso con 40 centavos para venderse a 176 pesos. El gasoil óptimo se venderá a 188 pesos con 30 centavos, con un alza de 1 peso con 40 centavos. El Lactur sube 1 peso con 20 centavos y estará a 140 pesos con 20 centavos. El querosén tiene un incremento de 1 peso con 30 centavos y se venderá a 167 pesos. El full oil sube 1 peso con 90 centavos para venderse a 121 pesos con 55 centavos. El gas licuado de petróleo costará 104 pesos con 90 centavos por galón, subiendo 90 centavos, mientras que el gas natural continúa a 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico, manteniendo su mismo precio. Mis amigos, y en esta semana estuvimos dando seguimiento a unas informaciones estadísticas que publican sobre el tema de la participación de los préstamos, donde indica que un 26% prácticamente pues son préstamos de consumo. Y esto es un dato que
alegra al sector financiero porque en otros tiempos se decía que prácticamente el 80% iban a consumo. Ahora el dato revela que la otra distribución pues va al sector comercial y al sector industrial. Aquí hay un dato que nosotros debemos de separarlo, y es que si vemos esa información a nivel cuantitativa, a nivel de monto, evidentemente que la parte industrial y comercial pues se llevan el mayor volumen, o sea, pero si lo vemos a nivel de la participación de la persona que solicita el crédito, nos vamos a dar cuenta que probablemente un valor mayor al 26%, pues sí son préstamos de consumo. Y yo creo que el tema de los préstamos de consumo tiene el ingrediente de que un préstamo de consumo no es productivo. Por ejemplo, si una persona va a la banca y solicita un préstamo para comprar un vehículo, o sea, ese vehículo no participa en nada de la productividad nacional. O sea, ese vehículo lo que va a hacer es que se monta en esa participación de pago de impuestos para el Estado, o sea, a través del combustible, a través de la compra de piezas y una serie de insumos que va a contribuir en mejora para la recaudación del Estado. Hay un punto que hay que mirar en esa información, y es que cuando vemos el tema de pro competitividad, si ustedes se fijan, el sector que más creció justamente es el sector de servicios financieros. Sí, servicios financieros. O sea, entonces, ¿por qué? Porque cuando ustedes ven en las actividades, por ejemplo, en las ferias que se han realizado, por ejemplo, en el 2018, la más conocida, la Autoferia Popular y la Feria de Reservas. Valga la cuña, estas empresas. Cuña, sí. Ellos, evidentemente, la cantidad de préstamos, o sea, estamos hablando de más de 7.000 millones. 7.000 millones de solicitudes de préstamos aprobadas. Entonces, esto tiene una participación importante en esa medición de esos préstamos de consumo. O sea que la verdad que... Y el usuario lo nota en el tapón, Basilio. Así es. El usuario lo nota en el tapón. Y hay otro elemento con este tipo de préstamos. Este tipo de préstamos no son más que la respuesta a la deficiencia en el transporte público, Basilio. Así es. Todo el empleado que gana 25.000 pesos en este país, no sé cómo, compra un carro, Ginés. Es que antes era un lujo, hoy en día es una necesidad. Es una necesidad, pero una necesidad que viene dada por todo lo que no tenemos en el transporte público, por las mismas situaciones de los empresarios del transporte público de nuestro país. Sí, lo cierto es que hay que reconocer, nuestra banca es una banca que está en su mejor momento. Está muy activa. Está muy activa. Hay la superintendencia de banco, hay que decirlo. Ha hecho un trabajo, el superintendente actual. La plataforma, ha hecho una verdadera plataforma de control. Sí, hay un trabajo de mucho seguimiento, la asociación de banco ha estado muy activa. Lo cierto es que nuestro sistema financiero es una de nuestras cartas de confianza. Inclusive fíjense cómo el sector financiero ha estado participando en proyectos, por ejemplo, turísticos, en compra, en inversiones de hoteles. Terrenos. Terrenos. Y es que están haciendo ofertas atractivas con bajas intereses y a cómodas cuotas, con lo cual la gente se siente identificada y por eso está adquiriendo más. Así es. Hay temas que son muy relevantes en toda esta semana. Por ejemplo, hemos visto la discusión que hay con el tema del pacto eléctrico. La verdad que es una pena que no se haya concretizado la firma de este pacto. Yo creo que la oposición política no fue inteligente, le dio la razón al gobierno, ¿verdad? De no mostrar una verdadera intención de firmar un pacto que
a quien iba a beneficiar al final de cuentas era la población, o sea, porque fíjese que yo diría que el expresidente Hipólito Mejía ha estado puntero en esta semana, porque por ejemplo Hipólito dijo que su posición era la personal fuera del partido de firmar el pacto. Y por una razón muy sencilla, o sea, esto ya tiene, ¿cuántos años? 20 años discutiéndose. 20 años, ¿y cuántos años más tendremos que esperar para que la discusión termine? No Hipólito, para la firma. Hipólito con un político maduro, dijo algo muy cierto. Es que no vamos a tener el pacto perfecto. O sea, no lo vamos a tener. Entonces, y por eso, él estaba de acuerdo. Fíjese cómo el sector empresarial pues se lamenta. Inclusive en esta semana publicó un aviso donde hacía unas observaciones muy puntuales con respecto al tema de que primero se dejó rodar este asunto para llegar a un tramo donde estamos muy cerca a un torneo electoral, que evidentemente eso está igualito como el pacto fiscal, o sea, ya no se puede hablar de esos temas porque van a estar permeados por la discusión política. La discusión política, entonces, el cambio político. Esperemos que se pueda poner sobre la mesa el tema y que don Agripino pueda hacer un esfuerzo adicional de ver si llegamos a que este tema del pacto eléctrico sea una realidad y podamos nosotros entonces comenzar, porque cualquier cosa que hagamos va a ser mejor que lo que tenemos. O sea, o de lo que no tenemos. Sí. Será mejor de lo que no tenemos. Miren, yo no quiero cerrar el programa de hoy sin hacer un llamado al presidente de la República con respecto primero al esfuerzo que el presidente está haciendo en reforestar el país. Yo quiero que el presidente ponga atención a este llamado, y es que en el sur, y sobre todo en la parte que tiene que ver con la parte alta de Arroyo Cano, se están dando tareas de quema de áreas, de los pocos bosques que nosotros tenemos en ese entorno. Inclusive estuvimos, como se puede ver en pantalla, unos amigos nos suministraron alarmados y muy apenados de unas imágenes. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos una sequía en el país, y sobre todo en el área del sur, de 6 meses que no llueve. Y visto ese tema de una sequía tan larga y desaprensivo, pues se dan a la tarea de quemar esa poca zona boscosa que tenemos, que son fuentes acuíferas. Así que, presidente, ponga atención a eso, active la gente de medio ambiente, active la gente del proyecto de reforestación para que controlen este tema. Así que, mis amigos, lo dejamos y nos vemos en otro programa de Portafolio Económico. Hasta la próxima.